En la oscuridad de la noche, cuando todo parece en calma, ellas despiertan, brujas que no solo dominan la magia, sino que pueden transformarse en animales para acechar, observar y atacar sin ser vistas. Historias que te harán cuestionar cada sombra, cada maullido, cada aleteo en la madrugada. Si te atreves a descubrir estos secretos, dale like, suscríbete y acompáñanos en este viaje donde lo desconocido cobra vida. Hay personas en este mundo que esconden oscuridad detrás de rostros amables, que se acercan a nosotros con sonrisas y peticiones simples, pero que guardan intenciones que nunca podríamos imaginar. Como padres, nuestro instinto nos dice que protejamos a nuestros hijos de los peligros obvios, pero hay amenazas que no podemos ver venir, que llegan disfrazadas de bondad, de vecindad, de normalidad, y cuando finalmente vemos su verdadera naturaleza, cuando entendemos lo que realmente son, ya es demasiado tarde. El daño ya está hecho. Esta es mi historia. Mi nombre es Samuel y soy de Guanajuato. Y lo que voy a contar me quitó lo que más amaba en este mundo. Me dejó vacío, destruido, con un peso de culpa que cargaré hasta mi último día. Mi hijo nació en abril. Se llamaba Diego. Era perfecto, pequeño, con los ojos de su madre, con esa piel suave de recién nacido que huele a pureza. Mi esposa Clara y yo estábamos completamente enamorados de él. Era nuestro primer hijo y queríamos hacer todo bien. Vivíamos en un pueblo tranquilo de Guanajuato, una comunidad pequeña donde todos se conocían. Habíamos rentado una casa modesta pero acogedora. Tenía un patio pequeño y estaba en una calle tranquila. Era el lugar perfecto para criar a un bebé. Nuestros vecinos eran amables. La mayoría eran familias jóvenes como nosotros. Pero había una vecina que me ponía incómodo desde el principio. Doña Jacinta. Era una mujer de unos 70 años que vivía sola en la casa de al lado. Siempre vestía de negro. Tenía el cabello gris y enmarañado recogido en un moño bajo. Y sus ojos. Sus ojos eran pequeños y oscuros, y había algo en la forma en que miraba que me hacía sentir observado. Cuando Diego tenía apenas una semana de nacido, Doña Jacinta tocó nuestra puerta. Era media tarde. Clara estaba descansando en la habitación con Diego. Yo abrí la puerta. «Buenas tardes, joven Samuel», dijo con una voz rasposa. «Disculpe la molestia. Me preguntaba si me podría prestar una taza de azúcar. Se me acabó y necesito hacer un té». «Claro, doña Jacinta», dije. «Pase, ahora se la traigo». La dejé parada en la entrada mientras iba a la cocina a buscar el azúcar. Cuando regresé con la taza llena, noté algo que me incomodó. Doña Jacinta no estaba donde la había dejado. Estaba más adentro de la casa, asomándose discretamente hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. «Doña Jacinta», la llamé. Ella volteó rápidamente con una sonrisa. «Ay, perdón. Es que escuché al bebé y quise verlo. Qué hermoso debe ser. Todavía está muy pequeño», dije, entregándole el azúcar. «Mejor no lo molestamos». «Claro, claro», dijo, tomando la taza. Pero sonreía de una forma extraña. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que parecía forzada. «Muchas gracias, joven. Que descansen». Se fue. Cerré la puerta detrás de ella sintiendo un malestar en el estómago. Algo en esa visita no se sentía bien, pero no podía identificar qué exactamente. Esa noche Diego no durmió bien. Lloraba constantemente, un llanto que no era normal. Era desesperado, como si algo lo estuviera atormentando. Clara y yo nos turnamos para cargarlo, para mecerlo, para tratar de calmarlo. Pero nada funcionaba. Cerca de las 3 de la madrugada, Clara notó algo. «Samuel, mira esto». Me acerqué. Clara había levantado la camisita de Diego. En su pecho había una marca, una mancha oscura, como una quemadura o un moretón. Tenía la forma aproximada de una mano, como si alguien lo hubiera tocado con dedos. «¿De dónde salió eso?», preguntó Clara con pánico en la voz. «No lo sé», dije, tocando suavemente la marca. Diego se retorció y lloró más fuerte, como si la marca le doliera. «Tenemos que llevarlo al doctor», dijo Clara, pero era de madrugada. Tendríamos que esperar hasta que amaneciera. Pasamos el resto de la noche vigilando a Diego, con el miedo creciendo en nuestros corazones. A la mañana siguiente lo llevamos al centro de salud.
El doctor examinó la marca con el ceño fruncido. Parece una reacción alérgica, dijo. O tal vez una marca de nacimiento que recién está apareciendo, pero no se ve infectada. Apliquen esta crema y si empeora, tráiganlo de nuevo. Pero yo sabía que no era una reacción alérgica. La marca no había estado ahí antes. Había aparecido durante la noche, después de la visita de doña Jacinta. Esa noche, cuando Diego estaba dormido en su cuna, escuché un sonido afuera. Un rasguño, como uñas sobre el techo de la casa. Me levanté y salí al patio. Miré hacia el techo, y lo que vi hizo que se me congelara la sangre. Había una silueta en el techo. Una figura encorvada, agachada como un animal. Estaba quieta mirando hacia abajo, hacia la ventana del cuarto donde dormía Diego. «Oiga», grité, «bájese de ahí». La figura volteó su cabeza hacia mí, lentamente, y aunque estaba oscuro pude ver sus ojos brillando, como los ojos de un gato reflejando luz. Era doña Jacinta. Se quedó ahí por un momento más, mirándome fijamente, y luego, con movimientos que no eran naturales para una mujer de su edad, se deslizó por el techo y desapareció en la oscuridad. Corrí de regreso adentro. Clara estaba despierta, asustada por mis gritos. «¿Qué pasó?», preguntó. «Doña Jacinta estaba en nuestro techo», dije. La vi. Estaba ahí arriba mirando hacia la ventana de Diego. Clara me miró como si estuviera loco. «Eso es imposible, es una anciana, no puede subirse a un techo». Pero yo sé lo que vi. Estaba ahí. Fuimos a revisar a Diego. La marca en su pecho se veía más grande, más oscura, y Diego se veía más pálido, más débil. Los días siguientes fueron una pesadilla. La marca continuaba creciendo. Cada noche era un poco más grande, un poco más oscura, y Diego se debilitaba más. Dejó de comer bien. Su piel se volvió grisácea. Los doctores no entendían qué pasaba. Le hicieron análisis que no mostraban nada anormal. Y cada noche yo veía la silueta en el techo. Doña Jacinta trepándose, arrastrándose, observando, como un buitre esperando. Intenté confrontarla durante el día. Fui a su casa y toqué la puerta. Ella abrió con esa sonrisa extraña. «Doña Jacinta, ¿qué está haciendo en nuestro techo por las noches?», pregunté directamente. Su sonrisa se hizo más grande. «No sé de qué habla, joven. Yo soy una anciana. No puedo trepar techos». «La he visto», insistí. «Sé que es usted. Tal vez está viendo cosas», dijo inclinando su cabeza. «A veces el cansancio de cuidar a un bebé hace que la mente juegue trucos». Cerró la puerta en mi cara. Esa noche, desesperado, decidí vigilar. Me quedé despierto, sentado en el patio mirando hacia el techo, esperando. Y llegó, como siempre, la silueta trepándose al techo con movimientos imposibles. Pero esta vez no se quedó en el techo. Comenzó a moverse hacia la ventana del cuarto de Diego, como si estuviera tratando de entrar. Me levanté de golpe y corrí adentro. Cuando llegué al cuarto de Diego, la ventana estaba cerrada, pero podía sentir algo, una presencia, un frío que no era natural. Diego lloraba débilmente en su cuna. Cuando lo revisé, la marca ahora cubría la mayor parte de su pequeño pecho, y su piel estaba helada al tacto. Clara estaba llorando. «Samuel se está muriendo. Nuestro bebé se está muriendo y no sabemos por qué». Sabía que teníamos que irnos, que teníamos que sacar a Diego de esta casa, lejos de lo que fuera que doña Jacinta estaba haciéndole. «Vamos a empacar», dije. «Nos vamos esta misma noche, nos vamos a casa de tu madre, lejos de aquí». Clara asintió. Comenzó a meter cosas en una maleta apresuradamente. Yo tomé a Diego de su cuna, envolviéndolo en su manta, pero cuando miré por la ventana mi corazón se detuvo. Doña Jacinta estaba parada afuera, en el patio, junto a la cerca, mirando directamente hacia nuestra casa, hacia mí, y sonreía. Esa sonrisa horrible que nunca olvidaré. Levantó su mano y me hizo una seña, como diciéndome adiós. Miré hacia Diego en mis brazos y supe de inmediato que algo estaba mal. Estaba demasiado quieto, demasiado silencioso. «Diego», susurré. «Hijo». Toqué su rostro. Estaba frío, completamente frío. Su pequeño pecho no se movía, no respiraba. «No», grité. «No, no, no». Clara corrió hacia mí. Cuando vio a Diego soltó un grito que me desgarró el alma. Diego había partido, en mis propios brazos.
Mientras intentábamos salvarlo, miré de nuevo hacia la ventana. Doña Jacinta seguía ahí, pero ahora estaba riendo. Podía verla a través del vidrio, su boca abierta en una risa silenciosa, sus ojos brillando con satisfacción, y entonces, lentamente, se dio media vuelta. Comenzó a caminar hacia su casa, con pasos tranquilos, como si nada hubiera pasado. Los gritos de Clara llenaron la casa. Llamamos a emergencias. Los paramédicos llegaron, pero ya no había nada que hacer. Diego se había ido. La causa oficial fue muerte de cuna. Los doctores no pudieron explicar la marca en su pecho. Dijeron que probablemente era un defecto de nacimiento que había pasado desapercibido. Pero yo sabía la verdad. Doña Jacinta le había hecho algo. Había marcado a mi hijo esa primera tarde cuando se asomó a verlo. Y cada noche había regresado, alimentándose de él, quitándole la vida lentamente. Intenté decirle a la policía, pero me miraron con lástima. El dolor te está haciendo imaginar cosas, dijeron. La señora Jacinta es una anciana inofensiva. Nadie me creyó. Clara y yo nos mudamos una semana después. No podíamos quedarnos en esa casa, no después de lo que había pasado. Nuestro matrimonio no sobrevivió. El dolor era demasiado. Clara me culpaba por no haber protegido a Diego, y yo me culpaba a mí mismo. Nos divorciamos 6 meses después, y yo quedé completamente solo, con mis recuerdos, con mi culpa, con la imagen de esa sonrisa horrible grabada en mi mente. Han pasado 2 años, y todavía no puedo dormir. Todavía veo el rostro de doña Jacinta en mis pesadillas. Todavía escucho su risa. A veces conduzco de regreso a ese pueblo. Me paro frente a la casa donde vivíamos, y veo la casa de doña Jacinta al lado. Ella sigue ahí, sigue viviendo como si nada hubiera pasado, y sé que probablemente hay otras familias ahora, otros bebés, otras víctimas, pero no puedo hacer nada, porque nadie me cree, porque para todos, solo soy un padre que perdió a su hijo y que inventó una historia imposible para lidiar con el dolor. Pero yo sé la verdad, y esa verdad me persigue. Cada día, cada noche, para siempre, vivo con este vacío, con este dolor que nunca sana, con este conocimiento horrible de que hay monstruos en este mundo. Monstruos que parecen personas normales, y que toman lo más preciado que tenemos, y nos dejan destruidos, sin esperanza, sin justicia, para siempre. Historia 2. Hay cosas que una aprende cuando crece en el campo, cosas que la gente de la ciudad nunca va a entender completamente. En los ranchos, lejos de las luces y el ruido, las historias antiguas no son solo cuentos para pasar el rato, son advertencias que se han transmitido de generación en generación, porque alguien, en algún momento, vivió algo que no tiene explicación. Y cuando te toca vivirlo a ti, cuando eres tú la que está en medio de esa oscuridad, entiendes por qué los abuelos hablaban con tanto miedo y respeto de ciertas cosas. Mi nombre es Isabel. Nací y crecí en un rancho pequeño al norte del país, en el estado de Tamaulipas. Y lo que les voy a contar no es un invento ni algo que escuché de alguien más. Es algo que me pasó a mí, algo que viví con mis propios ojos y que me cambió para siempre. Cuando yo era niña, el rancho donde vivíamos parecía estar en el fin del mundo. Las casas estaban muy separadas unas de otras, rodeadas de grandes terrenos cercados con madera vieja o alambre de púas. Entre una casa y otra había campos vacíos, árboles dispersos y caminos de tierra que se perdían en la distancia. Por las noches, cuando el sol se ocultaba por completo, la oscuridad era absoluta. No había alumbrado público, no había luces de la calle. Solo las lámparas de las casas brillando como pequeñas islas en medio de un mar negro, y el silencio. El silencio de esas noches era algo que nunca he vuelto a experimentar en ningún otro lugar. Era tan profundo, tan completo, que cualquier ruido se escuchaba con una claridad aterradora. El ladrido de un perro a kilómetros de distancia sonaba como si estuviera al lado. El crujir de una rama, el ulular de un búho, todo se amplificaba en ese silencio. Desde muy pequeña escuchaba historias. No eran cuentos que los adultos nos contaran para entretenernos o asustarnos antes de dormir. Eran relatos que la gente mayor compartía con total seriedad, con voz baja,
como si al hablar demasiado fuerte pudieran invocar las cosas de las que hablaban. Decían que había mujeres en el rancho que no eran lo que parecían, mujeres que en la noche podían transformarse en animales. Algunas se convertían en lechuzas, otras en perros negros, otras en bolas de fuego que cruzaban el cielo. Decían que estas mujeres rondaban las casas, especialmente cuando había recién nacidos. Mi abuela me contó una vez que las brujas buscaban a los niños pequeños porque querían robarles algo. ¿Qué exactamente? Nunca me lo dijo con claridad. Algunos decían que era su energía vital, otros que querían llevarlos para hacer los suyos. Lo que sí me dejó muy claro fue que cuando una mujer daba a luz, había que proteger a los recién nacidos. No dejarlo solo ni por un minuto. No acercarlo a las ventanas. Poner protecciones en la cuna. Tijeras en forma de cruz debajo del colchón, listones rojos amarrados en los barrotes, estampitas de santos pegadas cerca de donde dormía el niño. Yo escuchaba todo eso y como cualquier niña tenía mis dudas. Quería creer que eran solo supersticiones, cosas que la gente decía por miedo a lo desconocido. Pero al mismo tiempo, veía la seriedad con la que los adultos hablaban de esto. Veía cómo las mujeres que acababan de tener hijos seguían todas estas precauciones al pie de la letra. Y había historias de recién nacidos que habían amanecido con marcas extrañas, de niños que habían desaparecido de sus cunas, de cosas que la gente había visto en la noche y que no podían explicar. Cuando crecí y me casé con Ramón, nos fuimos a vivir a una casa que quedaba un poco más alejada del centro del rancho. Era una casa sencilla, de 2 cuartos, con paredes de adobe y techo de lámina. Tenía un patio grande donde Ramón criaba algunas gallinas y teníamos un caballo. Estábamos rodeados de campo abierto. La casa más cercana estaba a casi 1 kilómetro de distancia. En ese tiempo las cosas eran muy diferentes a como son ahora. No había hospitales cerca. La clínica más cercana estaba a 2 horas de camino por carreteras de terracería que se volvían intransitables cuando llovía. Así que la mayoría de las mujeres del rancho daban a luz en sus casas, con la ayuda de una partera. Doña Chonita era la partera del rancho. Era una mujer mayor, de manos firmes y voz tranquila, que había ayudado a nacer a casi todos los niños del lugar. Cuando quedé embarazada sabía que doña Chonita iba a atender mi parto. No tenía miedo, confiaba en ella y sabía que había atendido cientos de partos sin problemas. Los meses pasaron y mi panza crecía. Ramón estaba emocionado. Íbamos a tener una niña. El parto llegó una noche de julio. Ramón fue a buscar a doña Chonita mientras yo esperaba en casa con las contracciones cada vez más fuertes. La partera llegó tranquila, preparó todo lo necesario y me ayudó durante todo el proceso. Después de varias horas mi hija nació. Era pequeña, perfecta, con una cabellera negra abundante y la piel rosada. Lloró fuerte cuando la sacaron y luego se calmó cuando la pusieron en mis brazos. Todo había salido bien. Doña Chonita se quedó un rato más para asegurarse de que todo estuviera en orden. Luego se fue dejándome instrucciones de cuidado. Mi hija era tranquila. Casi no lloraba. Dormía mucho, y cuando despertaba para comer, lo hacía sin hacer mucho escándalo. Ramón decía que habíamos tenido suerte de que fuera tan calmada. Los primeros días fueron agotadores como son para cualquier madre primeriza. Dormía poco, estaba adolorida del parto y aprendiendo todo sobre cómo cuidar a mi hijo. Ramón ayudaba en lo que podía, pero él tenía que seguir trabajando en el campo durante el día. Al tercer día después del parto, mi mamá llegó a la casa. Vivía en otra parte del rancho y había venido a ayudarme con los primeros días. Lo primero que hizo cuando entró al cuarto donde estaba la cuna de mi hija fue mirar alrededor con esa expresión seria que conocía bien. ¿Ya protegiste la cuna?, me preguntó. No, mamá, ¿para qué? Me miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Isabel, ¿cómo se te ocurre? Tienes un recién nacido en la casa, hay que protegerla. Fue directo a la cocina y regresó con unas tijeras grandes de metal. Las colocó en forma de cruz debajo de la almohada de mi hija, dentro de la cuna. Luego sacó de su bolsa un listón rojo y lo amarró en uno de los barrotes de madera de la cuna. Finalmente pegó una estampita de la Virgen de Guadalupe en la pared justo arriba de donde dormía la niña. Mientras hacía todo esto me hablaba en voz baja pero firme. Cuando hay recién nacidos, las brujas rondan más.
Vienen buscando a los bebés. No saques a la niña de noche. No la dejes sola. Y estas protecciones no las quites. ¿Me entiendes? Yo asentí, aunque por dentro me sentía un poco incómoda. Había pasado tanto tiempo lejos de esas historias que casi las había olvidado. Casi había empezado a pensar que eran solo cosas de gente supersticiosa. Pero mi mamá era seria. No estaba bromeando. Mamá, son solo historias, le dije tratando de sonar segura. No son solo historias, Isabel. Yo he visto cosas. Tu abuela vio cosas. Y no quiero que a ti te pase nada. Haz caso. Me reí un poco, más por nerviosismo que por burla, pero no quité las protecciones. Las dejé ahí, pensando que no hacían daño y que si hacían sentir mejor a mi mamá, no había problema. Los días siguientes transcurrieron normales. Mi hija seguía siendo tranquila. Ramón trabajaba durante el día y yo pasaba las horas cuidando a la bebé, descansando cuando podía. Mi mamá se quedó unos días ayudándome con las labores de la casa y luego se fue, no sin antes recordarme que mantuviera las protecciones en su lugar. Una tarde, como a la semana de haber nacido mi hija, estaba sentada en la sala dándole de comer cuando noté algo en el techo de la casa. Había un cuervo. Estaba posado en el borde del techo, completamente inmóvil, mirando directamente hacia la ventana del cuarto donde estaba la cuna. No era extraño ver aves en el campo. Había cuervos, zopilotes, lechuzas, todo tipo de pájaros. Pero este cuervo me llamó la atención porque no se movía. No picoteaba, no volaba de un lado a otro, no hacía nada. Solo estaba ahí, quieto como una estatua, con esos ojos negros fijos en la ventana. Me levanté con mi hija en brazos y fui a la ventana. El cuervo seguía ahí. Cuando me vio, inclinó la cabeza hacia un lado, pero no se fue. Solo me miraba. Sentí un escalofrío, pero traté de ignorarlo. Le grité y agité la mano para espantarlo. El cuervo levantó vuelo lentamente y se fue hacia los árboles. No volví a verlo ese día. Esa noche, como todas las noches, acosté a mi hija en su cuna junto a mi cama. Revisé las protecciones. Las tijeras seguían en forma de cruz debajo de la almohada. El listón rojo seguía amarrado en el barrote. La estampita seguía en la pared. Todo estaba en su lugar. No lo hice por miedo. Lo hice por respeto a mi mamá porque ella había insistido tanto. Pero en el fondo no creía que realmente sirviera de algo. Me acosté junto a Ramón. Él se durmió rápido como siempre. Los primeros días después del parto uno duerme muy ligero. Cualquier sonido te despierta. El más mínimo quejido, el más pequeño movimiento, y ya estás despierta revisando que todo esté bien. Pero esa noche fue diferente. Me desperté en medio de la noche. No sé qué me despertó exactamente. No fue un ruido ni un movimiento. Fue más bien la ausencia de algo. El silencio era demasiado profundo, demasiado completo. Abrí los ojos en la oscuridad y me quedé quieta escuchando. Y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre hasta los huesos. No se escuchaba a mi hija. Los recién nacidos hacen ruidos incluso cuando duermen. Respiran, se mueven, hacen pequeños sonidos. Pero no escuchaba nada. Nada en absoluto. Giré la cabeza hacia la cuna, con el corazón comenzando a latirme cada vez más fuerte. Desde donde estaba acostada podía ver el bulto de las cobijas en la cuna, pero algo estaba mal. El bulto se veía demasiado plano. Me levanté de la cama de un salto. Las piernas me temblaban mientras caminaba los 2 pasos que me separaban de la cuna. Miré hacia adentro. Estaba vacía. Las cobijas estaban ahí. La almohada estaba ahí. Las tijeras seguían debajo de la almohada. Pero mi hija no estaba. Sentí como todo mi cuerpo se enfriaba de golpe. El pánico me invadió completamente. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. No podía respirar bien. Las manos me temblaban incontrolablemente. «Ramón», grité sacudiéndolo. «¡La niña! ¡No está!». Ramón se despertó confundido. Tardó un segundo en procesar lo que le estaba diciendo. Luego se levantó de un brinco y encendió la luz. La cuna estaba definitivamente vacía. Comenzamos a buscar desesperados. Revisamos toda la cama por si acaso se había rodado, aunque eso era imposible porque ella estaba en su cuna. Revisamos el suelo alrededor. Nada. Ramón corrió a revisar el resto de la casa. Yo me quedé en el cuarto,
con las lágrimas comenzando a correr por mi rostro, sintiendo que el mundo se me venía encima. Y entonces recordé todas las historias del rancho, todas las advertencias de mi mamá, las brujas que rondaban cuando había recién nacidos. Miré hacia la ventana. Mi corazón dio un vuelco. Estaba entreabierta. Yo la había cerrado antes de acostarme. Estaba segura. Siempre la cerraba por las noches, pero ahora estaba abierta, apenas unos centímetros, pero suficiente para que entrara el aire frío de la noche. «Ramón, la ventana está abierta», dije con voz temblorosa. Él volvió corriendo al cuarto. Miró la ventana y luego me miró a mí con una expresión que nunca había visto en su cara. Era miedo, miedo puro. Seguimos buscando. Revisamos debajo de la cama, pensando que tal vez algo imposible había pasado y ella había rodado hasta ahí. Y entonces la vi. Ahí estaba. Mi hija estaba acostada en el suelo debajo de la cama, boca arriba. Estaba completamente tranquila. No lloraba, no se movía. Solo estaba ahí, con los ojos cerrados, respirando suavemente, como si alguien la hubiera colocado cuidadosamente en ese lugar. La tomé en mis brazos con desesperación. Mis manos temblaban mientras la revisaba de pies a cabeza. Busqué marcas, rasguños, cualquier señal de que algo le había hecho daño, pero no tenía nada. Su piel estaba intacta. No había ninguna señal de violencia ni de que la hubieran lastimado, pero estaba fría. Su piel estaba helada al tacto, como si hubiera estado afuera en el frío de la noche. La apreté contra mi pecho llorando, tratando de darle calor con mi cuerpo. Ramón estaba parado junto a mí, pálido, sin saber qué hacer. «¿Cómo llegó ahí?», susurró. «¿Cómo pudo salir de la cuna?». No tenía respuesta. Un recién nacido de una semana no puede salir solo de su cuna. No puede rodar por el suelo y meterse debajo de una cama. Era imposible. Esa noche no volvimos a dormir. Nos quedamos despiertos con todas las luces de la casa encendidas, con mi hija entre nosotros en la cama. Revisé la ventana una y otra vez. Estaba segura de haberla cerrado, pero ahora estaba abierta. Cuando amaneció, lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó en silencio por un momento largo. Luego me dijo que iba para allá inmediatamente. Llegó como en una hora. Entró a la casa y fue directo al cuarto. Lo primero que hizo fue mirar la ventana. Luego revisó las protecciones en la cuna. Las tijeras seguían ahí. El listón rojo seguía amarrado. La estampita seguía en la pared. «Las protecciones funcionaron», dijo. «Por eso la niña está bien, por eso no se la llevaron. Pero intentaron entrar». «Mamá, ¿quién intentó entrar?». Me miró con esa expresión seria. «Ya sabes quién, Isabel. Ya sabes de qué te hablo». Sentí que las piernas me temblaban. No quería creerlo. No quería aceptar que lo que había pasado era real. Mi mamá reforzó las protecciones. Puso más estampitas alrededor de la cuna. Trajo agua bendita y roció toda la habitación. Puso sal en las esquinas y me advirtió que nunca dejara a la niña sola, que siempre mantuviera las ventanas cerradas por la noche, que no quitara las protecciones hasta que la niña fuera más grande. Los días siguientes fueron de terror constante. No podía dormir. Cada ruido me despertaba. Cada sombra me parecía amenazante. Revisaba obsesivamente que las ventanas estuvieran cerradas. No dejaba a mi hija sola ni por un segundo, y entonces lo vi de nuevo. El cuervo. Estaba posado en el mismo lugar del techo, mirando hacia la ventana del cuarto. Esta vez me quedé observándolo. Había algo en la forma en que me miraba. No era la mirada de un animal normal. Era inteligente, consciente, como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Le grité y le tiré una piedra. El cuervo se fue volando, pero regresó al día siguiente. Y al siguiente. Siempre al atardecer. Siempre posándose en el mismo lugar. Siempre mirando hacia la misma ventana. Una noche estaba acostada en la cama con mi hija entre Ramón y yo, cuando escuché algo. Era un rasguño. Venía de la ventana, como si algo con garras estuviera arañando el vidrio desde afuera. Me quedé completamente quieta, con el corazón latiéndome fuerte. El rasguño continuó. Ramón también lo escuchó.
Se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Corrió la cortina rápidamente. No había nada afuera, solo la oscuridad de la noche, pero en el vidrio había marcas de arañazos frescos que no habían estado ahí antes. Desde esa noche supe que algo nos estaba vigilando, algo que quería a mi hija, algo que esperaba pacientemente el momento en que bajáramos la guardia. Mantuve las protecciones durante meses. No las quité hasta que mi hija cumplió 1 año. Y durante todo ese tiempo, el cuervo seguía apareciendo. No todos los días, pero con suficiente frecuencia como para recordarme que seguía ahí. Mi hija creció sana. Ahora tiene 20 años. Es una mujer fuerte e independiente que vive en la ciudad. Nunca le conté toda la verdad de lo que pasó cuando era bebé. Solo le dije que tuvimos un susto una noche y que por eso yo era tan protectora con ella. Pero yo nunca olvidé. Nunca pude sacudirme completamente el miedo que sentí esa noche cuando la encontré debajo de la cama. Nunca pude explicarme cómo llegó ahí, quién o qué la sacó de su cuna y la colocó en el suelo. Y lo peor es que sé que las protecciones solo la salvaron esa vez. Sé que si no hubiera estado ahí el listón rojo, las tijeras, la estampita, algo terrible habría pasado. No sé qué exactamente, pero en el fondo de mi alma, sé que mi hija no estaría aquí ahora. Cada vez que veo un cuervo no puedo evitar preguntarme, ¿es solo un ave? ¿O es algo más? Algo que me recuerda que sigue ahí, que nunca realmente se fue, porque desde ese día algo cambió en mí. Desarrollé una sensibilidad que no tenía antes. A veces, cuando estoy sola en la noche, siento presencias. Veo sombras que se mueven en las esquinas de mi visión. Escucho rasguños en las ventanas que no deberían estar ahí. Y sé que no estoy loca. Sé que lo que viví fue real. Tan real como el aire que respiro. Ahora vivo en un pueblo más grande, con más gente alrededor, con luces en las calles. Pero nunca me he sentido completamente a salvo, porque aprendí que hay cosas en este mundo que la luz no puede alejar. Cosas que esperan en la oscuridad, que vigilan desde los tejados, que rasguñan las ventanas de las casas donde duermen los bebés. Y esas cosas nunca se van realmente, solo esperan, siempre esperando la oportunidad perfecta.